Muy buenos días, hermanos de Católico Hoy. Soy el diácono Elix y qué bueno que te hayas tomado este tiempo hoy sábado 30 de septiembre para meditar en la palabra del Señor. Y hoy quiero pedirles oración por un grupo de hombres de mi parroquia, La Natividad, que está viviendo el retiro de Cristo Renueva su parroquia, para que el Señor toque sus corazones y los bendiga en abundancia. Oremos por ellos, por favor. Hermanos, les cuento que en estos días me contaba una hermana que es ministro extraordinaria de la comunión, que fue a llevarle la comunión a una persona que tiene un cáncer terminal. Y me decía este hermano que esta persona enferma lo recibió con una sonrisa y a pesar del dolor que sentía a causa de su cáncer en el estómago, se veía con mucha paz. Yo le compartí a ella que eso es un ejemplo de llevar el dolor agarrados de la mano de Cristo. Esto precisamente es el mensaje de estas lecturas de hoy. Así como nos dice la frase de este día, el dolor llevado sin Cristo es sufrimiento. El dolor llevado con Cristo es redención. Entonces, preparémonos y abramos nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Zacarías, capítulo 2, versículos del 5 al 9 y el 14 al 15. En aquellos días levanté los ojos y vi a un hombre con una cuerda de medir en la mano. Le pregunté, ¿a dónde vas? Él me respondió, voy a medir la ciudad de Jerusalén para ver cuánto tiene de ancho y de largo. Entonces el ángel que hablaba conmigo se alejó de mí y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, háblale a ese joven y dile, Jerusalén ya no tendrá murallas debido a la multitud de hombres y ganados que habrá en ella. Yo mismo la rodearé, dice el Señor, como un muro de fuego y mi gloria estará en medio de ella. Canta de gozo y regocíjate, Jerusalén, pues vengo a vivir en medio de ti, dice el Señor. Muchas naciones se unirán al Señor en aquel día, ellas también serán mi pueblo, y yo habitaré en medio de ti. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor será nuestro pastor. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor será nuestro pastor. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del Poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte de Sión y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor será nuestro pastor. Entonces se alegrarán las jóvenes danzando, se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor será nuestro pastor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 43 al 45. En aquel tiempo, como todos comentaban, admirados, los prodigios que Jesús hacía, éste dijo a sus discípulos, presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles, y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el Evangelio de hoy relata la segunda vez en el Evangelio de Lucas que Jesús les dice a sus discípulos que será entregado a los hombres, indicando claramente que su vida estará en peligro. Los discípulos apenas reaccionan, no entienden a qué se refiere y tienen miedo de preguntar. De hecho, Lucas escribe que el significado de las palabras de Jesús les estaba oculto para que no lo entendieran, o se supone que todavía no deben entenderlo. Esto parece significar que aquí está sucediendo algo más que la incapacidad de los discípulos para comprender. Indica la profundidad del misterio pascual que vivió Jesús
y el hecho de que todas las cosas suceden en el tiempo de Dios y no el nuestro. Y es que si nos ponemos a pensar, hermanos, sinceramente, muchas veces tampoco nosotros entendemos realmente el sufrimiento en nuestras vidas o las situaciones difíciles que se nos presentan. Como los discípulos, nadie está preparado para enfrentar o entender el sufrimiento. Solo la gracia de Dios nos lleva a entenderlo y a aceptarlo en nuestras vidas o en la vida de alguien a quien amamos, como lo era el caso de los discípulos. La mejor manera de poder llevar y entender nuestros sufrimientos es agarrado de la mano de Jesús. Él con su gracia nos dará la guía y la fuerza día a día para sobrellevarlos sin angustia o desesperación. No busquemos entender nuestros sufrimientos, porque por nuestra humanidad nos frustraremos y más bien dentro de lo posible encomendarnos a Dios y Él nos dará la comprensión y la fuerza para aceptarlo con amor. Quizás hoy lleves una angustia o un sufrimiento que no logras entender. Tu hijo se fue de tu casa, un ser muy querido está enfermo sin remedio, o alguien a quien amas te abandonó, perdiste a un ser querido. ¿Cuántas cosas nos pueden agobiar? Entrégalas a Jesús en oración, ofrécelas por tu redención y la de otros que no conocen a Jesús. Cuando seamos capaces de hacer esto, sentiremos paz en medio del dolor. Y sé que esto no es fácil, lo digo por experiencia, pero Dios nos entiende. Si nos fijamos en Jesús y sus discípulos, Él no los presiona a entender el sufrimiento que Él pasará. Él sabe qué es lo que le espera y pronto comenzará a preparar a sus seguidores para hacerse cargo de su ministerio después de su muerte. Muy pronto comenzará su viaje hacia Jerusalén y en el camino instruirá a sus discípulos sobre cómo predicar su mensaje de salvación. Les ayudará a lidiar con los incrédulos y los adversarios. Él fortalecerá su fe en Él y en el Padre. Y en Jerusalén, la predicción del encarcelamiento de Jesús se volverá demasiado real para todos ellos. Cuando llegue el día y Jesús sea entregado a los guardias romanos, los discípulos no estarán del todo listos, pero estarán cerca, porque el Señor los ha ido preparando. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, sabrían qué hacer, qué decir y cómo actuar, y recordaron las palabras de Jesús, las mismas que Él les enseñó y le mostró. Predicarán, vivirán y experimentarán la verdad de que no hay salvación sin sacrificio. Lo mismo sucede con nosotros. El Señor nos va llevando poco a poco a entender nuestros sufrimientos. Mientras esto pasa, si nos mantenemos cerca de Él en oración y participando de los sacramentos, sentiremos paz en medio de la tormenta, en medio del dolor, y seremos capaces más aún de ayudar a otros en su dolor. Es una verdad que conocemos y debemos proclamar. Entonces, mis queridos hermanos, hoy hemos escuchado que el dolor sin Cristo es sufrimiento. Pensando en esto, hagámonos hoy esta pregunta: ¿qué dolor debo entregar hoy a Jesús y ofrecerlo por mi redención y la de otros? Oremos. Señor Jesús, Padre amado, te damos gracias, mi Dios, por esta oportunidad tan hermosa que nos concedes hoy de encontrarnos contigo, Señor, a través de tu palabra, de mostrarnos que el sufrimiento en esta tierra no es el final, Señor, que lo vamos a pasar, nadie está exento de ellos, que el dolor lo vamos a llevar, pero cuando lo llevamos contigo es redención, es sanación, es victoria y es paz. Ayúdanos, Jesús, a entenderlo, a aceptarlo y a entregártelo a ti por nuestra salvación, nuestra redención y la de los demás. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, mis queridos hermanos, con la meditación de la palabra del Señor en este día. Tengan todos un fin de semana bendecido, lleno de mucha alegría, mucha paz. Y si están pasando por una dificultad, un dolor, un sufrimiento,
entregárselo con amor a Jesús, luchar, seguir hacia adelante, porque Él no nos deja solos y del sufrimiento nos va a llevar a la victoria, a la alegría, a estar con Él. Bendito sea Dios, que tenemos un Dios que nos ama tanto y que no nos deja solos. Recuerden también ir mañana a la Santa Misa, el domingo es muy importante, recibir esa gracia de Dios a través del sacramento de la Eucaristía y de la palabra que recibimos en la Santa Misa. Yo voy a estar orando por cada uno de ustedes y sus familias. Por favor, no se olviden ustedes de orar por mí y por mi familia. Y que Dios me los bendiga a todos con mucha paz, mucha alegría, para enfrentar el dolor con Cristo de la mano abundantemente. Y no olvides, el dolor llevado sin Cristo es sufrimiento. El dolor llevado con Cristo es redención.